Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es domingo, es el Día del Señor. El pasado domingo fue el domingo de Pentecostés. Y esta pasada semana hemos empezado el tiempo ordinario y hemos vivido de lunes a sábado la semana séptima del tiempo ordinario. La próxima semana, esta semana que comienza, será la semana octava del tiempo ordinario. Sin embargo, en esta semana octava, nosotros tenemos un domingo que no sigue las oraciones y las lecturas propias del domingo octavo del tiempo ordinario, sino que nos trae la solemnidad de la Santísima Trinidad, una fiesta dedicada al misterio de Dios, ese misterio central de nuestra fe, una fe que es monoteísta, creemos en un solo Dios verdadero, pero al mismo tiempo en este verdadero y único Dios nosotros veneramos tres personas distintas. Para muchos cristianos esta fe en la Trinidad parece algo accesorio, casi irrelevante. ¿Qué importancia tiene esto? Creemos en Dios, nos dirigimos a Él como Padre, porque así nos lo enseñó Jesús. Al mismo tiempo, creemos en la divinidad de ese hombre que fue Jesús de Nazaret, que fue verdaderamente el Dios hecho hombre en las entrañas de María Santísima, que fue nuestro Redentor, que fue el Mesías prometido a los judíos, que es el verdadero y único Salvador de los hombres. Fuera de esto, lo demás, como digo, a muchísimos cristianos les parece algo secundario, irrelevante, sin importancia, una manera de complicar nuestra fe. En definitiva, un acertijo que nada aporta a nuestra vida de cristianos. Y esto evidentemente es un grave error, porque el misterio de la Trinidad es algo central en nuestra fe. Lo primero que tenemos que decir, y vaya esto incluso antes de las lecturas de la misa del día, para que las comprendamos luego mejor. Lo primero hay que decir es que Jesús no dejó la revelación del gran misterio de la vida de Dios, que es la Trinidad, no lo dejó para el final de su vida, como algunos piensan. En la última cena empezó a hablar del Espíritu Santo, y luego en el momento de la ascensión envió a los apóstoles a predicar el Evangelio y a bautizar a los hombres en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No, toda la vida de Jesús, toda su vida,
fue un continuo anuncio, ciertamente en ocasiones discreto, velado, de ese misterio de la vida de Dios, Trinidad. Siempre, en primer lugar, su referencia al Padre fue continua, desde la infancia, desde que Jesús adquiere conciencia de sí mismo, de quién es. Recordémosle cuando tenía 12 años, en aquella visita suya al templo de Jerusalén, quizás la primera que hizo en su vida, cuando él, a la pregunta de su madre la Virgen, mira, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él respondió, ¿acaso no sabíais que yo debía ocuparme en las cosas de mi padre? O según otra traducción que queramos darle, ¿no debía estar en la casa de mi padre? Y marca el Señor una distancia entre la figura de José, que a los ojos de todos era su padre, que la Santísima Virgen acaba incluso también de mencionar como padre cuando le dice, mira, que tu padre y yo te buscábamos angustiados, y se está refiriendo a José. Jesús es consciente de que es el Hijo de Dios, que Él mismo es Dios, pero que Dios es también Padre. Por tanto, ya se está hablando de la primera persona de la Trinidad. Aparece la revelación del Padre en otros momentos, al comienzo de su vida pública, también cuando en el bautismo resuena una voz de los cielos que algunos interpretan que había sido un trueno, pero que es la voz del Padre que dice, este es mi Hijo muy amado. En el momento de la transfiguración, de nuevo suena la voz del Padre que invita a los apóstoles, después de revelarles que Jesús es su Hijo muy amado, y les invita diciéndole, escuchadle. Por tanto, esa referencia y esa presencia en la vida de Jesús del Padre, junto con su propia afirmación, velada por supuesto, de que él mismo era Dios, es ya comienzo de la revelación de la Trinidad. Pero dirán ustedes, pero del Espíritu Santo Jesús no habla hasta el final, y tampoco esto es cierto. Hay una continua alusión al Espíritu Santo en la vida de Jesús. Recuerden en el Evangelio de San Juan, casi al comienzo de la vida pública, poco después de las bodas de Caná, cuando Jesús, fatigado en el mediodía, se sienta junto al pozo de Jacob, mientras los apóstoles le dejan para ir al pueblo cercano a comprar alimento. En aquella conversación con la mujer samaritana a quien él le dice, dame de beber. En aquella conversación Jesús revela algo muy importante y le hace una promesa. Le dice, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? ¿Quién es el que te está pidiendo de beber? Serías tú quien le pidiera y él te daría agua viva. Y realmente, independientemente cómo lo hagan nuestras traducciones de la Biblia, de la palabra de Dios, el don de Dios del que Jesús habla, deberíamos escribirlo con mayúsculas. El don de Dios es el Espíritu Santo, es por excelencia, por antonomasia, es el don de Dios. Si tú lo conocieras a Él, al Espíritu
divino, al Espíritu Santo, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te pide de beber? El Hijo. Tú le pedirías a Él y Él te daría ese don que es el agua viva. Y Jesús, cuando habla del agua viva, se está refiriendo al Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en Él. Jesús, en el templo de Jerusalén, en una ocasión, paseándose por el atrio del templo, gritó: el que tenga sed, que venga a mí, y que beba el que crea en mí. Porque como dice la Escritura, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. De las entrañas del Mesías, de las entrañas de ese Mesías que iba a ser el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios. Él sería la fuente del agua viva, la fuente del Espíritu. De hecho, en la última cena le dirá a los apóstoles: os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Espíritu. Pero si yo voy, os enviaré de junto al Padre, al Espíritu de la verdad, un Espíritu que el mundo no conoce. Jesús no ha cesado de hablar del Padre, pero no ha cesado tampoco de hablar del Espíritu Santo, al que llama don de Dios, al que compara con un agua viva, que aquel que la beba ya no tendrá sed jamás, porque es el único agua que puede realmente saciar la sed de los creyentes, de los amadores de Dios. Por tanto, no pensemos que la Trinidad, que es el misterio de la vida de Dios, es algo irrelevante o secundario en la enseñanza, la predicación de Jesús, en la revelación de Jesús. Es algo central y fundamental. ¿Cómo podríamos explicar esto? Hay que decir, es que no lo podemos explicar. Si el Señor no lo hace y no nos da una explicación tampoco más clara, es porque no podemos con ella actualmente, no podemos entenderla. Ahora no podéis con todo, nos dice Jesús. Le dice a sus apóstoles. Será preciso otro momento cuando nosotros, ya dejando a un lado la fe, que cesará un día, tengamos la visión y la contemplación de Dios. De momento, el Señor no nos pide que comprendamos intelectualmente. Nos pide que aceptemos con el corazón, o lo que es lo mismo, lo que nos pide es que amemos a este Dios que se nos revela, que nos manifiesta el secreto de su misma existencia. Eso es lo que nos pide el Señor. Nunca nos dice entendedme, comprendedme, sino nos dice amadme. El primer mandamiento no es comprenderás al Señor tu Dios perfectamente, sino lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y lo amamos con toda nuestra mente cuando asentimos a lo que Él nos revela, no porque tengamos una comprensión clara de lo que nos dice, sino simplemente porque lo amamos y nos fiamos de Él y creemos que eso que nos dice es importantísimo, porque lo que el Señor nos revela es lo importante, lo necesario para nuestra propia salvación. Si queremos de cualquier forma una imagen, pues los santos, y empezando por los padres de la Iglesia y santos de distintas épocas que han tenido talento
y Gracia como catequistas se han esforzado en buscar esos símbolos y esas imágenes para tratar de no explicar el misterio de la Trinidad, pero hacerlo de alguna manera más accesible a nuestra forma de concebir las cosas. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos delante de un espejo, en una habitación en que haya luz, contemplamos en el espejo reflejada nuestra imagen, una imagen que es perfectamente la nuestra, que si nosotros sonreímos, la imagen sonríe, si movemos un brazo, la imagen mueve el brazo, es en todo idéntica a nosotros. Si la habitación quedara a oscuras, evidentemente no existiría ningún reflejo, no se vería nada. El Padre, Dios Padre, que existe desde siempre porque es eterno, desde la eternidad, asimismo se ha contemplado, se ha conocido, también se ha amado en sus propias perfecciones. Y esa mirada y ese conocimiento del Padre, de sí mismo, por sí mismo, podemos decir que es el reflejo perfecto del Padre. Con razón Jesús dice en el Evangelio a su apóstol Felipe: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. De alguna manera el Hijo es el reflejo exacto y perfecto del Padre, pero no un reflejo que es un puro juego de luz, que es una refracción, que en definitiva es una ilusión. No, es verdaderamente persona en la que el Padre vuelca su amor y vuelca todo su ser y toda su existencia. Y como el Padre es eterno y desde la eternidad se conoce y se contempla, el Hijo es eterno como el Padre. Es engendrado por el Padre, como la imagen del espejo es engendrada por aquel que se asoma al espejo. Es la misma y es desde siempre y es idéntica, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero la luz es imprescindible. Sin la luz no habría reflejo. Ese amor inmenso que ha permitido al Padre asomarse y mirarse a sí mismo y al mismo tiempo mirarse en su propio Hijo y engendrar de esta forma a su Hijo, ese amor o esa luz infinita e increada que es el amor de Dios, porque Dios es amor, es el Santo Espíritu, que procede del Padre y del Hijo, que procede tanto del que se refleja como del reflejado, que procede tanto del que engendra como del engendrado, procede de ambos. Y esa es la Trinidad Santísima. Y todo esto no es la descripción de un misterio, porque un misterio no puede ser descrito ni comprendido, tiene que ser aceptado en la fe y amado. Y este domingo es la gran fiesta del misterio de Dios. Y nosotros amamos al Padre, del que procede todo, que es el que se refleja, de quien procede todo, el Creador, y al mismo tiempo el engendrador. Y amamos al reflejado en todo idéntico al Padre, que además por designio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tomó carne en las entrañas purísimas de María, se hizo hombre, para padecer por los hombres, para ofrecerse en sacrificio por los hombres, para expiar nuestros pecados, para conducirnos a nosotros. Oh asombro,
Oh verdadero misterio incomprensible, llevarnos a nosotros con Él al mismo seno de la Trinidad, para darnos vida en abundancia y vida eterna. Y veneramos, como hacíamos por otra parte el pasado domingo, al Santo Espíritu, a la luz increada de Dios, al amor purísimo de Dios, y los amamos a los tres, sabiendo que es un solo Dios que nosotros profesamos en el credo, que es nuestro primer artículo. Creo en un solo Dios, que es Padre Todopoderoso, que es Hijo verdadero, engendrado por el Padre, que es Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Pues perdonen que hayamos obviado la palabra. En definitiva, he citado la palabra continuamente en estas reflexiones que hago con ustedes. He citado la palabra, aunque no haya tomado la palabra de Dios que se proclama el domingo. Pero el Evangelio no es largo, es de San Mateo, del capítulo último de San Mateo, el capítulo 28, los versículos 16 al 20, que dicen así: En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Una gran santa carmelita, una mística ya del siglo XX, porque murió en el año 1906, Santa Isabel de la Trinidad. No tiene grandes obras ni tratados espirituales escritos, pero sí algunas reflexiones, algunos escritos. Y tiene uno que se llama El cielo en la tierra. Y viene a decirnos que el cielo es el lugar donde Dios se encuentra, y que en su infinito amor Dios ha querido venir a habitar en nuestras almas, y que si en nuestros corazones está Dios, el cielo está en nuestros corazones, particularmente en el corazón de un ser humano, en gracia de Dios, en plena amistad y comunión con Dios. A este Dios que parece tan incomprensible y tan extraño, porque nosotros no entendemos qué es amar y qué es el amor. En lo hondo de nuestro corazón, adorémosle. En lo hondo de nuestro corazón, digámosle sí, como nuestra Madre la Santísima Virgen también le dijo sí. Hágase en mí según tu palabra. Digámosle la misma palabra para que también en nuestros corazones pueda venir a habitar el Verbo y el Padre, del cual es Él el reflejo, y el amor de ambos, el amor increado y personal, que es el Santo Espíritu. Que ellos nos acompañen toda nuestra vida y que un día podamos gozarlos y contemplarlos en el cielo. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.